Ejemplo 5. Con un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos tuvo fiebre y registró una temperatura de 39 grados centígrados, es decir, 102.2 grados Fahrenheit, en vez de la temperatura normal, que es de 37.0 grados centígrados, lo que equivale a 98.6 grados Fahrenheit. Suponiendo que el cuerpo humano es agua, en su mayoría, nos preguntan cuánto calor se requirió para elevar su temperatura en esa cantidad. Para resolver este problema usaremos la relación entre el calor, que es nuestra incógnita, la masa, el calor específico y el cambio de temperatura. En la ecuación nos dice que el calor Q es igual al producto de la masa por el calor específico de la sustancia por su variación de temperatura. Para determinar el calor requerido entonces, con una masa de 80 kilogramos, una capacidad calorífica o un calor específico de 4190 joules por kilogramo por grado Kelvin para el agua y una variación de temperatura de 2 grados Kelvin, entonces sustituyendo en la ecuación obtendremos el siguiente resultado. El calor necesario fue de 6.7 por 10 a la 5 joules. Esta cantidad corresponde a 160 kilocalorías. De hecho, el calor específico del cuerpo humano es casi de 3.480 joules por kilogramo por grado Kelvin y alrededor del 83% del valor corresponde justamente al agua, debido a la presencia de proteínas, grasas y minerales que tienen menor calor específico. Ejemplo 6. Un campista vierte 0.300 kilogramos de café, inicialmente en una olla a 70 grados centígrados, en una taza de aluminio de 0.120 kilogramos que inicialmente está a 20 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? Supóngase que el café tiene el mismo calor específico que el del agua y que no intercambia calor con el entorno. Para resolver este problema, pensemos que la incógnita es la temperatura final común T de la taza y del café, que no hay cambios de fase y así que solo necesitaremos la ecuación Q igual mc por delta T. Usaremos en este caso los subíndices C para el café, W para el agua y AL para el aluminio. Así tendremos que la temperatura del café es igual a 70 grados centígrados, la temperatura del aluminio es inicialmente 20 grados centígrados y en la tabla encontraremos que la capacidad calorífica del agua es de 4190 joules por kilogramo por grado Kelvin y la capacidad calorífica del aluminio es 910 joules por kilogramo por grado Kelvin. Resolviendo que el calor negativo cedido por el café es su masa por su capacidad calorífica por su variación de temperatura, establecemos que la suma de calores tiene que ser igual a 0 en el equilibrio térmico. Sustituimos valores en la expresión para la diferencia de temperatura, tanto del café como del aluminio, y entonces tendremos esta expresión. La suma de los calores del café y del aluminio es igual a la suma de estas dos expresiones. La masa del café por su calor específico por su variación de temperatura más la masa del aluminio por su calor específico por su variación de temperatura. Y todo esto en equilibrio tiene que ser exactamente igual a 0. Despejando esta ecuación,
obtenemos una expresión para la temperatura igual a la siguiente. La temperatura final en el equilibrio térmico será igual a la masa del café por el calor específico del café por su variación de temperatura, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por su variación de temperatura, esto dividido entre la suma del producto de la masa del café por el calor específico del agua, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio. Al sustituir valores, el resultado es de 66.0 grados centígrados para la temperatura en el equilibrio térmico. Ustedes notan que la temperatura final es mucho más cercana a la temperatura inicial del café que a la de la taza. Al igual al agua, el agua tiene un calor específico mucho mayor que el aluminio y tenemos más del doble de masa de agua. Ejemplo 7. Una olla gruesa de cobre con masa de 2 kilogramos, incluida su tapa, está a una temperatura de 150 grados centígrados. Usted vierte en ella 0.10 kilogramos de agua a 25 grados centígrados y rápidamente tapa la olla para que no se escape el vapor. Calcule la temperatura final de la olla y de su contenido y determine la fase, líquido, gas o una mezcla de ambos, del agua. Suponga que no se pierde calor al entorno. Solución de este problema. El agua y la olla intercambian calor. Hay tres posibles situaciones finales. La primera es que nada del agua hierve y la temperatura final T es menor que 100 grados centígrados. La segunda posibilidad es que parte del agua hierve y se produce una mezcla de agua y vapor a 100 grados centígrados. Y la tercera posibilidad es que todo el agua hierve y se producen 0.10 kilogramos de vapor a una temperatura de 100 grados centígrados o más. Utilizando la ecuación calor igual al producto de la masa por su calor latente de evaporación, esto es para el calor transferido en un cambio de fase, y la ecuación Q igual mc delta T para el calor transferido en el cambio de temperatura, obtenemos que el flujo de calor en el agua es igual al flujo de calor fuera de la olla. Por tanto, la suma de estos dos calores nuevamente tiene que ser 0 en equilibrio térmico. Y tenemos la expresión para el calor del agua y la expresión para el calor del cobre de que está hecho el recipiente. Aquí se usan los índices W para el agua y CU para el cobre. Con una masa de agua de 0.10 kilogramos, una masa de cobre de 2 kilogramos, la temperatura del agua inicial 25 grados centígrados y la temperatura del cobre inicial 150 grados centígrados. Y además las capacidades caloríficas para el agua y para el cobre. Despejando la temperatura final y sustituyendo con valores, obtenemos esta expresión. El resultado final es de 106 grados centígrados. Este valor rebasa el punto de ebullición del agua, lo que contradice nuestra suposición de que nada del agua hierve. Por lo tanto, al menos un poco de agua hierve. Por lo que respecta al caso 2, en el cual la temperatura final esté igual a 100 grados centígrados y alguna fracción desconocida X del agua hierve, donde, si el caso es correcto, X es mayor que 0 y menor que o igual a 1. La cantidad de calor positiva necesaria para evaporar esta agua es X por la masa del agua por el calor latente de vaporización del agua.
La condición de conservación de la energía establece que la suma de los calores tiene que ser equivalentemente a 0. Entonces, al sustituir las expresiones para el calor del agua, el calor de vaporización y el calor del cobre, eso tiene que resultar ser 0. Despejando la incógnita x de esta expresión, nos quedaría que x es igual a menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por la diferencia de temperatura, menos la masa del agua por el calor específico del agua por la diferencia de temperatura, eso dividido entre el producto de la masa del agua por su calor de vaporización. Con un valor de 2.256 por 10 a la 6 joules para el calor de vaporización del agua, obtenemos que la incógnita es igual a 0.034. Concluimos entonces que la temperatura final del agua y del cobre es 100 grados centígrados y que 0.034 multiplicado por 0.10 kilogramos, lo cual resulta ser en 0.0034 kilogramos, o más bien 3.4 gramos de agua, se convierten en vapor a 100 grados centígrados. Ejemplo 8. Una hielera de poliestireno, como de la figura, tiene un área de pared total, incluida la tapa, de 0.8 metros cuadrados y un espesor de pared de 2 centímetros. Está lleno con hielo, agua y latas de soda a 0 grados centígrados. Nos piden calcular la tasa de flujo de calor hacia el interior de la caja si la temperatura de la pared exterior es de 30 grados centígrados y nos preguntan cuánto hielo se derretirá en 3 horas. Para resolver este problema, consideremos que las incógnitas son la corriente de calor H y la masa m de hielo que se derrite. Calcularemos H con la siguiente expresión. H es igual a la derivada del calor con respecto al tiempo y esto es igual al coeficiente térmico por el área transversal por la diferencia de temperaturas entre L. Esto es el valor de la corriente de calor en conducción. Calcularemos además la masa con la ecuación el calor es igual al producto de la masa por L. Esta es la cantidad de calor que se transfiere en un cambio de fase. Hoy suponemos que el flujo total de calor es aproximadamente el que habría a través de una placa plana de 0.8 metros cuadrados de área y de 2 centímetros, es decir, 0.020 metros de espesor, según la figura. El valor de K lo obtendremos de la tabla de acuerdo con la ecuación. Aquí está la tabla de conductividades térmicas y usaremos la ecuación ya mencionada sustituyendo valores. Resulta entonces que el valor de H es igual a 32.4 watts, es decir, 32.4 joules por segundo. El flujo total de calor, Q, es igual al producto de H, la corriente de calor, por T. En este caso nos dicen que T, el tiempo, ha sido de 3 horas, lo cual equivale a 10.800 segundos. De la tabla, entonces, el calor de fusión del hielo es LF igual 3.34 por 10 a la 5 joules por kilogramo, así que la cantidad de hielo fundida por ese calor es igual al cociente entre el calor y el calor latente de fusión. Esto es el producto de 32.4 joules por segundo por el tiempo considerado, 10.800 segundos,
sobre 3.34 por 10 a la 5 joules por grado Kelvin. El resultado de esta operación es de 1 kilogramo. Esto es todo por ahora. Muchísimas gracias por su gentil atención. Nos vemos en el próximo tutorial.